Buenos días chicos, espero estén bien en casita. Seguimos el día de hoy con el área de matemáticas con los siguientes temas: circunferencia y unidades de longitud. Para ello leeremos el propósito de hoy. Y el propósito de hoy es que los estudiantes conocerán la diferencia entre círculo y circunferencia hallando el radio y su diámetro. También aprenderán a estimar y medir longitudes de objetos usando instrumentos de medición con unidades arbitrarias y convencionales como el metro y el centímetro. Observamos. Tenemos aquí dos imágenes. En una de ellas tenemos varios elementos como por ejemplo un trompo, un florero, una pelota y una vela. Si nos damos cuenta, las formas que tienen estos elementos son circulares, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre un círculo y una circunferencia? ¿Cierto? ¿Cuál será? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? En esta otra imagen tenemos dos círculos, ¿verdad? ¿Y cuál sería la diferencia entre círculo y circunferencia? ¿Por qué creen que un círculo está pintado y el otro círculo está vacío? ¿Por qué creen? Porque aquí está la diferencia entre círculo y circunferencia. La circunferencia es solo el borde de la figura circular. Este es solamente la circunferencia, que es una línea curva cerrada que forma la figura circular. En cambio, este sería el círculo. ¿Cuál sería el círculo? El contenido de la circunferencia. En este caso, el contenido de la circunferencia es el color rojo, ¿verdad? Está pintado de rojo. Es como decir que la circunferencia es la línea negra y el círculo es lo que contiene. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. La circunferencia es solo el borde de la figura circular y el círculo es el contenido de la figura circular. Ok, veamos a más detalle lo que es el concepto de círculo y circunferencia. Decimos que circunferencia es una línea curva, cerrada y plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Y el círculo es la superficie plana contenida dentro de una circunferencia. Ok, muy bien. Aquí veamos. ¿Por qué me dice que es una línea curva? Porque la estamos observando. Esta línea es curva, ¿cierto? Todo aquí da toda la vuelta. Es una línea curva, cerrada, plana, cuyos puntos están a la misma distancia del centro. Esta línea circular, si ustedes recuerdan, las líneas, ¿qué eran? Las líneas eran la formación de los puntos. Entonces, esta línea curva ha sido formada por puntos, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos, todos estos puntos que están aquí, ¿cierto? Los juntamos y forman lo que es la circunferencia. Ya, muy bien, juntamos todos los puntos y ahí formaron la circunferencia. Y me dicen que estos puntos que están aquí están casi a la misma distancia del centro. Claro, este es el centro y aquí hay un punto, es casi a la misma distancia del centro. Por eso nos dice que la circunferencia es una línea curva cerrada y plana cuyos puntos están a la misma distancia. Muy bien. ¿Y qué es el círculo? El círculo es la superficie plana contenida. Este es la superficie plana contenida. ¿Ya? El pintado que tenemos aquí, ¿ya? Dentro de una circunferencia, es lo que está dentro de la circunferencia. Muy bien, entonces a esto se le llama circunferencia y este puntito de en medio se le llama centro. Solo el puntito. En cambio, en el círculo, esto se llama circunferencia. ¿Cuál se llama el círculo? La parte pintada. Y el puntito sigue siendo el centro. ¿Ya? Ok, muy bien. Entonces, el círculo es el contenido que tiene la circunferencia. Y esa es la diferencia. Muy bien, sigamos. ¿Cuál es una circunferencia? Esta es la circunferencia. ¿Cuáles son sus elementos? Tenemos un radio, un diámetro, una cuerda y un arco. Veamos
qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, un radio es un segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. Muy bien, recordemos que el segmento se crea a través de dos puntos, ¿cierto? Entonces aquí me dice que el radio, que es esta línea marrón, es un segmento que une cualquier punto de la circunferencia con el centro. Cualquier punto de la circunferencia, en este caso sería este, con el punto del medio de la circunferencia, ¿verdad? Entonces aquí punto rojo, un segmento que une y esto forma el radio. Muy bien, ya sabemos entonces lo que es el radio. Es la unión del punto de dos puntos, ¿cierto? Del punto de la circunferencia con el centro. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. ¿Cuál es el diámetro? Este sería el diámetro, ¿cierto? Que sería la línea que pasa por el centro de la circunferencia. Muy bien, entonces ya hemos visto diámetro y hemos visto radio. El centro ya lo conocen, que es el puntito de en medio. Ahora nos toca ver la cuerda. ¿Qué es la cuerda? Es un segmento que une dos puntos cualquiera de la circunferencia. Dos puntos cualquiera. Aquí hay un punto cualquiera y aquí hay otro punto cualquiera y se une. Ya este sería la cuerda. También podemos colocar aquí, un punto acá y también sería una cuerda, ¿cierto? Listo, muy bien. Y finalmente tenemos el arco. Un arco es una parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos de sus puntos. Entre dos de sus puntos, ¿ya? Entonces, un arco es una parte de la circunferencia comprendida entre dos de sus puntos. Esta es la línea que está llena de puntos y se une este punto con este otro punto y forma un arco. ¿Ya? Esto se le llama arco. ¿Listo? Muy bien. Ok, chicos, entonces hemos reconocido los elementos de una circunferencia. Veamos los elementos de un círculo. Son iguales que una circunferencia, pero tiene un nombrecito distinto en una. A ver, dice aquí elementos de un círculo. ¿Cuáles son los elementos de un círculo? Tenemos el centro, que también lo tiene la circunferencia, el radio, que también lo tiene la circunferencia, la cuerda, que también la tiene la circunferencia, el diámetro, que también es igual, el arco, que también es igual. La única diferencia es que al trazar el diámetro aquí, esta parte que tenemos aquí abajo de amarillo, se le nombra como semicírculo. A esta mitad del círculo se le conoce como semicírculo y es la única diferencia con los elementos de una circunferencia. ¿Ok? Muy bien. De ahí el resto de elementos son iguales. Muy bien, sigamos entonces. ¿Y qué es el semicírculo? Es la parte del círculo limitada por un diámetro y un arco. Este es el diámetro y este es el arco, entonces es la parte limitada por un diámetro y un arco. Muy bien, muy bien. Ahora tenemos, dice, ejercicios para encontrar el diámetro. Reconozcamos primero que estas son circunferencias, ¿cierto? Todas ellas son circunferencias porque ninguna está pintada. Este puntito es el punto centro y esta línea que coge el punto del medio con un punto cualquiera de la circunferencia se llama radio. ¿Ya? A todas estas líneas se llaman radio y se forman con dos puntos, uno del medio y un punto cualquiera que forma la circunferencia. Ahora me piden que busque el diámetro y el radio. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué me dicen? Aquí hay una regla que cumplir. Me dicen que para completar el diámetro, primero tengo que saber la medida del radio, ¿cierto? Porque si de aquí, de este punto hacia acá, es la mitad de la circunferencia y, por ejemplo, este vale 4. Ese pedacito vale 4. Si yo cojo del mismo punto y lo llevo hasta cualquier otro punto del círculo,
entonces sería la otra mitad, ¿cierto? Por lo tanto, si esta mitad vale 4, la otra mitad que es igual también va a valer 4. Entonces yo sumo 4 más 4, 8, ¿cierto? Como que también puedo multiplicar 4 por 2, ¿cierto? Entonces para encontrar el diámetro sería el doble del radio. Ya para encontrar el diámetro sería el doble del radio. Entonces aquí sería 4, yo digo 4 por 2, 8, ¿cierto? Entonces aquí ¿cuál sería el diámetro? 8, 8 centímetros, porque aquí ya me dan el radio, ¿cierto? La medida del radio es 4 centímetros, este es el radio. Si yo trazo la otra línea para completar el radio que se convierte en diámetro, entonces simplemente tengo que sumar 4 más 4 o 4 por 2, ¿cierto? Y aquí tengo el radio vale 4 y el diámetro vale el doble, que sería 8. Muy bien, si aquí ya me dan el diámetro, que sería 20, vamos a colocarlo aquí. Entonces, para que a mí me dicen que el diámetro vale 20, entonces todo esto es el diámetro y vale 20. Entonces, ¿cuánto valdrá cada lado si son iguales? Valdrá 10 aquí y 10 acá, ¿cierto? Y ahí formaría un diámetro 20. Entonces, ¿cuánto equivale el radio? A 10. Y yo multiplico 10 por 2, 20, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tengo aquí el diámetro de este círculo. En el siguiente me dan el radio, 2,5, y me piden el diámetro. ¿Qué tengo que hacer yo? Multiplicar 2,5 por 2. ¿Y cuánto sería 2,5 por 2? 5 centímetros. Muy bien. En el siguiente ya me dan el radio otra vez, 18. Y a este 18, ¿qué lo voy a hacer? Lo multiplico por 2. ¿Cuánto me daría el diámetro? 36 centímetros. 36 centímetros. Muy bien. Acá me dan el diámetro, que es 272. ¿Cuánto sería el radio? El radio sería 136. Y finalmente me dan 1,5 del radio. ¿Cuánto sería el diámetro? Como yo sé que es el doble, sería 3 centímetros. ¿Vieron lo fácil que es? Entonces ya sé cómo se saca el radio y cómo se saca el diámetro. Muy bien, estos ejercicios han sido muy fáciles. Muy bien, cualquier cosa que no puedan entender igual me preguntan en la clase. Ok, chicos, muy bien, sigamos. Ahora tenemos un segundo tema, que son las unidades de longitud. Recordemos que antiguamente para medir ellos no usaban algunas unidades de longitud. Ellos medían y se basaban con algunas medidas arbitrarias. Aquí observamos algunos instrumentos de medición. Tenemos aquí una wincha, tenemos aquí un centímetro, acá también tenemos un centímetro y acá tenemos un centímetro o metro, ¿no? Que están midiendo una cama. Muy bien. Antiguamente daban las medidas arbitrarias no convencionales. Como su mismo nombre le dice, no convencionales, no convencían, es decir, no eran medidas exactas. ¿Y qué utilizaban para medir cualquier objeto? Utilizaban la pulgada, el palmo, el codo, la brasa, el pie y el paso. Observamos aquí la imagen de un niño que está midiendo el piso de un aula, ¿cierto? Entonces él lo mide con pies, con sus pies, ¿no? Entonces va colocando un pie tras otro y va contando cuántos pies es del fondo hacia la puerta del aula, ¿cierto? Y ahí él ya tiene un aproximado de la medida del piso del aula, ¿cierto? De la distancia que tiene o de la longitud que tiene el piso del aula. Pero en este tiempo estas medidas se utilizaban porque no existía el metro. De ahora en adelante, en este tiempo, utilizamos las medidas de longitud o las medidas convencionales exactamente, ¿no? Que se les llama al metro y centímetro, ¿ya? Se les llama medidas de longitud o medidas convencionales. Quiere decir que te convencen porque son medidas exactas.
Las medidas de longitud sirven para medir la distancia que hay